¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de 26 Internacional. Hoy nos vamos a adentrar a temas que en apariencia pueden ser disímiles. Y sin embargo, le hemos encontrado un elemento en común. ¿Son políticos? Claro que lo son. Pero principalmente son económicos. Ya lo decía Mao, la economía es la guerra por otros métodos. Vamos a comenzar este tipo de guerra, entre comillas. En un principio, con Donald Trump y Kim Jong-un. Se dijeron de todo. Y el norcoreano arrojó misiles cuantos pudo. ¿Estaba demostrando fuerza? ¿O estaba tratando de decir, mire, tengo esto? Hago que quiero usarlo, pero no quiero. Mejor sentémonos a negociar. Deberíamos reunirnos. Y el otro decía, hombre cohete, y el otro le contestaba, viejo chocho, y así andábamos. Finalmente, y estas son las imágenes, se reunieron. ¿Dónde? En Singapur. Finalmente, había idas y vueltas, que no, que sí. Se trataron como viejos amigos. Los norcoreanos respiraron. Y los vecinos de Norcorea respiraron. Con el acuerdo que han firmado, Donald Trump ya no va a invadir Corea del Norte, como había dicho. Y Norcorea se aseguró que su gobierno no caiga, que su sistema se mantenga. Algunos apuntan, dicen, bueno, ¿se unirá Corea de la península coreana? No, señores, no se va a unir. China no lo permitiría. Pero el hecho es que esta reunión se fue. Estuvieron paseando juntos por los jardines. Hasta almorzaron juntos también. Es más, Donald Trump invitó a Kim Jong-un a visitar los Estados Unidos. Vamos a estar ampliando este y todos los temas porque hoy nos acompaña Pablo Korblum, que es economista especializado en relaciones internacionales y además autor del libro La sociedad anestesiada. Pablo, gracias por estar con nosotros. Bueno, aquí, ¿esto qué es? ¿Política y economía o economía solamente que tiene rebote en la política? Claramente me parece que tiene que ver con la política, pero también con la economía. Recordemos que Corea del Norte depende de China en un 90% de su economía. Pero lo que está tratando de hacer, creo yo, desde mi punto de vista, es hacer una pequeña China desde el lado de Corea del Norte. ¿En qué sentido lo digo? Digo, hay un proceso de apertura de intentar de ser una pequeña economía de mercado dentro de lo que es Corea del Norte. Lo se está tratando de hacer ahora. Mostrando poder, mostrando que Corea del Norte es un actor en el escenario internacional, que se puede sentar a hablar con cualquiera, incluyendo los Estados Unidos, está mostrando de que tiene capacidad para sentarse con otros actores. Y en este momento en que la economía de Corea del Norte es débil, es bueno para intentar pragmáticamente atraer inversiones. Y en ese sentido creo que no es un tema menor sentarse con el presidente Trump y decir, señores, me puedo sentar a hablar con cualquiera, me puedo sentar a hablar con un economista, la economía capitalista más importante del mundo, y estoy dispuesto a, digamos, como hablo con él, a hablar con cualquiera en términos políticos, pero también económicos. Es decir que en realidad los dos estuvieron apostando fuerte, ninguno tenía las intenciones de atacarse, a China tampoco le convenía. Es decir, estamos viendo una transformación del mundo como si fuera la generala, ¿no? Pusieron todos los dados en el cubilete y se tiró y lo que sale, sale, ¿o me equivoco? Es una cuestión así, digamos, a ver, hay una cuestión geopolítica clara que China está jugando también, y este proceso de desnuclearización, si se quiere, de Corea del Norte, hace que China, digamos, se asegure, sea un reaseguramiento. ¿Cómo vería ese un proceso de desnuclearización de Corea del Norte? No a lo Libia, han dicho. No, yo creo que es más de la dialéctica de lo que realmente va a ser. Pero lo que digo es, me parece que China está buscando que con este retiro de alguna manera de Estados Unidos de la zona, poder sí quedar... ¿Se retira? Yo creo que va a haber, digamos, va a dejarlo, digamos, va a tomar un rol pasivo en vez de un rol tan activo como hasta ahora. Ha habido algunas tensiones en los últimos meses entre China y Estados Unidos, justamente por el mar de China y la relación que tiene con Japón y con otros países del sudeste asiático. Entonces me parece que este posicionamiento pasivo ahora de tranquilidad, relajamiento, puede reasegurar a China como, digamos, el gran actor de esa zona del mundo, digamos, ¿no? China, que también obviamente quiere reasegurarse como ser la potencia zonal, pero también con sus tentáculos avanzando en todas las partes del mundo, América Latina, África, la nueva ruta de la seda, etcétera. Claro, el tema es que China no se va a quedar tranquila porque en realidad no solamente potencia regional, sino potencia mundial con una moneda
que también sea convertible como el dólar. No, por supuesto. A ver, ¿qué país más endeudado hay en el mundo? Estados Estados Unidos. Unidos. ¿Quién tiene todos los bonos de la deuda de Estados China. Unidos? China. ¿No se van a pelear entre ellos? No, seguramente, aparte es una relación de poder, digamos, de dependencia que tiene Estados Unidos hacia China por esa situación. Estamos en una balanza de equilibrio entre las dos grandes potencias, pero en el medio, mientras China tiene a Estados Unidos de este modo agarrado de alguna manera, si se quiere, continúa avanzando en su expansión global, en términos de inversiones por recursos estratégicos, en términos de infraestructura, con la nueva ruta de la seda que mencionaba claro. previamente, Sí, sí. por toda Europa, pasando por Asia, también por África. Digo, es una situación, un escenario donde China continúa avanzando con el objetivo, creo yo, primeramente económico, de alcanzar a Estados Unidos como primera potencia económica mundial. Y después disparar de ese objetivo económico sus, creo yo, me parece, digamos, deseos geopolíticos de avanzar en donde pueda, según el escenario que haya, porque la lucha por el poder y los recursos continúa como hace siglos. Claro, entonces, a ver, y cortito, antes de entrar al tema de G7, entonces, ¿el poder militar es igual a afianzamiento del poder económico? Por supuesto. No hay potencia económica del mundo que se digne de ser una potencia económica si no tiene un poder militar y político de respaldo atrás. En toda la historia de la humanidad ha mostrado que, digamos, el que no tiene un poder de respaldo militar, que asiente, porque aparte, para citar un ejemplo, la moneda, ¿qué significa? Significa un montón de cuestiones, pero también que la economía de un país es sólida, que la política de un país es sólida, porque esto tiene que ver con la creencia en esa moneda. Y esto tiene que ver lo mismo. El aparato militar, si no es sólido para un país, el país no puede ser un actor determinante en el escenario internacional. Ahora, Pablo, hablando de la ambición geopolítica que toda gran potencia tiene, nosotros estamos en el mundo. ¿Y en qué situación estaríamos? Nosotros estamos en una situación geopolítica y geoeconómica, creo yo, más que importante. Primero, los recursos estratégicos que tiene nuestro país. ¿Importante para quién? Para todos, digamos. Para todos. ¿Y para nosotros? Deberían ser importantes también. Es un buen dato. Nuestro país y la proyección antártida. Pero además de eso, creo yo que China ha cumplido un rol fundamental, por ejemplo, el gobierno anterior. Recordemos que con el cepo cambiario y la imposibilidad de recibir las divisas suficientes, hemos hecho un swap con China, o China ha hecho un swap con nosotros, un acuerdo para facilitarnos estas divisas y que podamos estabilizar la macroeconomía. Por lo tanto, China es un actor que está jugando ahora con nosotros, y cabe destacar que la continuidad o el cambio de gobierno no ha mellado en la continuidad, a pesar del acercamiento del actual gobierno con los Estados Unidos y la política de Donald Trump. Hablando de política de Donald Trump, ¿cuál es la política que Donald Trump tiene para sus amigos? ¿Tiene amigos Donald Trump? Reunión del G7 en Canadá. Donald Trump dijo que Rusia también tendría que volver para hacer los famosos G8, pero desde que recuperó, según los rusos, le sacaron, según los ucranianos, la península de Crimea, la situación no es muy agradable entre sus socios. De hecho, antes de irse a Singapur, Donald Trump dio el portazo. No tuvo palabras muy agradables con Justin Trudeau, el primer ministro del Reino de Canadá. Ahora, ¿cuál va a ser la política que va a mantener Estados Unidos con sus socios? ¿O va a ser Estados Unidos solo? Estados Unidos primero y lo único. Sí, yo creo que lo que le ha dado rédito político, lo que está haciendo Trump es volver a su base, digamos, a la base electoral que le dio la presidencia. ¿Y cuál es lo que sería el blue collar, el white trash? La gente que le ha pedido que devuelva los trabajos a los Estados Unidos, porque se ha encontrado con una posición tanto demócrata en el Congreso, pero también de gente más laxa dentro del Partido Republicano. Entonces lo que creo que yo ha dicho y se ha visto este año es un pragmatismo y una vuelta a eso que le dio para ganar las elecciones. ¿Qué ha sido, señores? Tenemos un déficit comercial enorme con el resto del mundo, no me importa quiénes son, esos 500.000 millones de dólares los tenemos que subsanar de alguna manera, y para eso son todos enemigos, no hay amigos. Por lo tanto, estos aranceles impuestos al acero y al aluminio sobre la Unión Europea, sobre China, que gran discusión ha causado, y mismo sobre el NAFTA, sus socios comerciales, le ha traído, digamos, estos inconvenientes, y mismo lo que ha dicho, las palabras que has comentado sobre el primer ministro de Canadá, sobre que cuando le dicen, ¿por qué nos pones aranceles? Sí, le dijo, deshonesto, sumiso y débil, sí, con onda. Y le dijo, ¿sabes por qué? Porque nos has puesto, no puedes hablar mucho porque tienes aranceles de 270% a nuestros productos lácteos. Hay un tema relacionado con esto, por lo menos creo yo, que es el tema del Brexit, porque en la reunión también del G7 estaba el Reino Unido, y el Reino Unido está, que me voy, que me quedo, que me voy, que me quedo de la Unión Europea. Quiero irme, pero en realidad quiero irme con mis ventajas y quedarme, en cierta forma, también con las ventajas sin haberme ido. Ahora,
¿Cómo queda esto? Porque en realidad se hablaba de un gran bloque. Las patrias estaban desapareciendo y ahora resulta ser que hay algunos dirigentes que quieren volver otra vez a los estados nacionales, a lo que se creó después de la paz de Westfalia. Sí. Sí, yo creo que lo que ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial ha sido este entendimiento de posguerra, de centro-izquierda, centro-derecha, dadas las crisis económicas recurrentes, la inequidad socioeconómica, las migraciones y demás, se está yendo a los extremos, a los polos. Y dentro de esos polos de izquierda-derecha están los nacionalismos. Y creo que la lectura que se ha hecho de que el Reino Unido se iba a quedar dentro de la Unión Europea ha sido errónea porque ha tomado una muestra de cierta parte de la población que vive en Londres, que vive bajo un manto de transnacionalización de la economía, del sistema financiero, y se ha dejado fuera mucha gente que ha sufrido los embates de la globalización, las tercerizaciones, las devaluaciones competitivas y demás. Entonces, el Brexit es un hecho. Lo que ha hecho el Reino Unido, y esto un poco se destaca, me parece que es una transición suave, inteligente hacia el 2019, que es el año que viene, que es el que se oficializa. Si uno ve las variables macroeconómicas del Reino Unido en los últimos 2 años, desde que se anunció la salida del Brexit, no ha variado mucho de lo que era previamente. Ha tenido un crecimiento entre el 1,5 y 2%, la tasa de interés se ha mantenido baja, ha habido una inyección de liquidez en apoyo a los bancos para estabilizar la macroeconomía. La desocupación se ha mantenido en los mismos niveles. Se ha planteado un escenario de, señores, todavía no ha llegado esto, vamos a hacer que los perjuicios que trae la salida de la Unión Europea sean bajos, vamos a negociar con otros actores que nos pueden proveer de los insumos que nos está proveyendo la Unión Europea, para hacer un ejemplo, y también vamos a sustituir las importaciones que provienen de Europa, que son alrededor del 44%. Dijo, tranquilos, tenemos tiempo, y creo que están haciendo una suave transición hacia ese camino. Ahora, el tema sigue siendo la Unión Europea como idea. La Unión Europea fue una idea. Dije fue una idea. Hay algunos que están apostando a la implosión. Es verdad que en algunos temas Europa no se decide a decidirse. ¿Crees que la decisión, lo que hizo el Reino Unido era lo más correcto para sí? Que sigue siendo, no obviamente el imperio que fue en el siglo XIX, porque ya no, pero su Commonwealth sigue teniendo peso, es el aliado ideal de los Estados Unidos, y lo que venimos hablando hasta ahora, hablaste de la palabra nacionalismos. Y es un tema político. Sin embargo, nosotros estamos haciendo hincapié en la economía. El nacionalismo que tanto se declama es económico, básicamente. A ver, como diría el expresidente Clinton, la economía tiene, sin decir una mala palabra, la economía tiene mucho que ver. Y yo creo que el gran error de la Unión Europea, que fue una idea política de reforzar la Unión Europea en base a una cabeza como Alemania, ha sido de homogeneizar las políticas económicas. El tema de la moneda única, de una política fiscal, digamos, diferenciada, de poner el mismo escalón, si se quiere, la productividad de Grecia y de Italia, o mismo la eficiencia de los gobiernos de España o de Suecia. No es lo mismo. No. Y creo que eso es lo que le ha causado tantos problemas y ha hecho que, digamos, eso ha sido una variable central en los principios de desintegración. La otra parte son las crisis recurrentes, la crisis del año 2008, que ha traído justamente estas inequidades, este escenario migratorio que no se ha podido manejar. Algunos países como Hungría están totalmente en contra, justamente sí, por entender... los países del Visegrado. Justamente por entender estas diferencias culturales, ideológicas, siquiera religiosas, que no se ven a la hora de, o no se vieron a la hora de formar esta Unión Europea, pero que cuando se va a la micro, cuando se va en temáticas puntuales, empieza a resquebrajar el bloque, y lo que está haciendo lamentablemente es, para la Unión Europea, para esa idea de Unión Europea fuerte, para poder enfrentar los otros bloques regionales, como, si se quiere, Norteamérica o, digamos, Asia, digamos, el gran paradigma del siglo XXI en términos de crecimiento económico y desarrollo. Claro. Lo que se ve que se ha quedado rezagado, con problemáticas internas, con una Alemania que se ve desde los restos de los países como que se corta sola, hablando vulgarmente. Bueno, se la ha acusado en más de una ocasión. Que lo único que le interesa es mantener sus exportaciones y decir, yo manejo, digamos, la política monetaria. Y yo tengo la moneda anterior alemana, yo tengo el marco. Perdón, tengo el euro, que es lo mismo. Y tengo el euro. Bueno, todo ese escenario lo que ha logrado, lamentablemente para ellos, es esta diferenciación, y que obviamente al resto de las potencias a nivel internacional, por eso se habla del crecimiento de
digamos, de China, pero también de Rusia, digamos, están avanzando sobre, digamos, trabajando bilateralmente hacia estos países, logrando acuerdos bilaterales, dejando a la Unión Europea sin la fortaleza política que solía tener. Hay un tema, y para ir dándole redondeo a este punto, para retomar el otro que también está relacionado, hace poco hubo en Turín una reunión del conocido grupo Bilderberg. España mandó 4 personas, pocos países mandan 4 personas, ¿no? Porque generalmente van del Poder Ejecutivo, de la economía y de comunicación. Y acá fue otra vez Albert Rivera, Soraya de Santa María, el grupo Prisa, Ana Botín, bancos. Ahora, se decía que el euro nació en esa organización. No se sabe absolutamente nada, obviamente, porque todo es secreto. Y que el euro y que la Unión Europea nació ahí. Y sin embargo, estabas hablando de que en la Unión Europea, si no soluciona ciertos problemas, se va a resquebrajar. Y uno de los problemas que mencionaste es el tema de las culturas. Porque en realidad, creo yo, puedo estar equivocado, de seguro como siempre, los problemas económicos se solucionan con dinero, pero a las diferencias culturales no hay puente que las una. Y ese es el grave problema que tiene Europa también en parte interna y ahora con otro problema externo que es la inmigración. Fíjate, el caso de Italia, nosotros vamos a mostrar imágenes, hay otro gobierno en Italia, como también hay otro gobierno en España. Una moción de censura hizo que un gobierno terminara y comenzara otro ipso facto. También acaba de renunciar el ministro de Cultura del nuevo gobierno del señor Sánchez, el primer ministro español, porque había defraudado a Hacienda. Directamente, ni tiempo a decir renuncio, se fue. Para tomar nota, hay ciertas cosas que de afuera hay que imitar. Cuando las cosas se hacen mal y no hay que perder el tiempo. Pero en Italia, Salvini había dicho, señores, que los niños de África se crían en África, en Italia se crían los italianos, y un buque, el Aquarius, tuvo que llevar a las personas, 629 pasajeros, hacia España porque el gobierno español dio ese batacazo que es más bien político para decir, bueno, nosotros los vamos a recibir. Ahora Salvini ha dicho que en realidad en los puertos italianos van a entrar no los buques de las ONGs, sino que van a entrar los buques que tengan bandera italiana. Ahora, el tema, recuerdo lo que decía Fernando Savater, el problema con los inmigrantes no es que sean árabes o que sean negros o que vengan de otro lugar o del África subsahariana. El problema con los inmigrantes es que son pobres. Ahora, el tema de la inmigración se transforma en un tema político, pero es un tema económico en su raíz. Sí, mayoritariamente, digamos, he escrito un libro justamente el anterior a este sobre el escenario económico de la inmigración mexicana en los Estados Unidos. Está estudiado fácticamente, empíricamente, la mayor parte de las personas que migran de su país hacia otro país es una cuestión económica, cerca del 80%. Hay cuestiones políticas, religiosas, pero es cuestión económica. Hasta las guerras son cuestiones económicas también. Hasta las guerras, por supuesto. Lo que tenemos que entender es que siempre hay beneficiados y perjudicados, y esos beneficios y perjuicios después se traducen en pedidos políticos, digamos, pedidos hacia la propia gobernancia política de su país, y que a su vez tiene reclamos diplomáticos. Pongo el ejemplo, un inmigrante viene, entonces algunos van a sentir que le está quitando sus puestos de trabajo. Pero hay muchas quejas, dice, si lo quieren pagar, mantenerlos, como no hay casas para los nacionales y hay casas para los inmigrantes, que lo paguen los políticos de su bolsillo. Son las quejas que uno ve en Facebook. Exactamente, críticas, ¿no? y dicen ¿por qué no los mantienen los políticos de sus propios países? Sí. Del otro lado están algunos empresarios que utilizan esa mano de obra más barata que la mano de obra local y que están conformes con eso. Seguro. En ese entrecruzamiento de ideas y de formas de recibirlos microeconómicamente, después están las discusiones políticas y cómo se va a manejar esta situación, este escenario, a qué favorezco, porque en definitiva terminan siendo, como en todos los ámbitos de la política, pujas de intereses permanentes y que se ven en todas partes del mundo, porque la inmigración no es una cuestión solamente del norte de África, sino de México hacia Estados Unidos. Cierto. Tiene que ver de Centroamérica a los Estados Unidos. Migraciones internas también. La gran discusión de China, volviendo al tema rápidamente, es que las zonas costeras fueron las que más se han desarrollado y tenían salarios que cuadruplicaban en las zonas del interior de China. Al principio de este cambio de un modelo comunista, un modelo capitalista basado en la exportación de manufacturas de bajo costo. Digamos, las zonas costeras fueron las que se fueron beneficiadas. Entonces, claro, la migración
desde los centros hacia las costas, causaba unos problemas de infraestructura, salubridad, etcétera, muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno chino en los últimos 2 planes quinquenales? Dijeron, señores, hasta acá llegamos, ahora llega el turno de desarrollar la zona centro del país, las zonas montañosas, las zonas agrícolas. Y esto es lo que ha hecho los últimos 2 planes quinquenales China. Por lo tanto, el escenario migratorio es muy complejo. Lo que podemos sí concluir es que la gente no es que se va de su terruño porque le gusta o quiere alejarse de su familia, sino porque mayoritariamente quiere vivir mejor en otro lado. El tema que aquí algunos están planteando, y me parece que es lo adecuado también, existen mafias que viven de las personas que quieren emigrar. Hay organizaciones, ONGs, SOS, Salvamento, y hay varias españolas y francesas, y alemanas también, que están rescatando a las personas que van en pateras o en gomones por el Mediterráneo, que no es un mar tan tranquilo como se cree, pero no se soluciona. A ver, se piden cuotas de recibimiento de inmigrantes, y otros te dicen, tal vez con razón, bueno, ¿por qué no ayudamos a desarrollarlos en sus propios países? Pero el tema es que todos se cruzan acusaciones o aseveraciones o verdades, pero Europa no tiene, ha perdido el valor de solucionar los problemas. Porque el problema está en Libia, en las mafias. Libia ya es un estado fallido. Y no se soluciona, es decir, no hay interés. O no se sabe, no se quiere o no se puede. Con lo cual estamos perdidos igual. Bueno, y muchos dicen, miren, yo no puedo, poniéndome desde el lado europeo también, los políticos dicen, yo no puedo bien solucionar los problemas internos que tengo. Digo, los españoles no puedo solucionar los problemas con el País Vasco, con Cataluña, menos voy a poder solucionar los problemas que traen los marroquíes o mismo Italia con los libaneses. Estamos hablando de países que son africanos, que no están desarrollados y son pobres, y es lógico que la gente migre. Pero cuando se te van 4 millones de ciudadanos tratando de escapar de una situación económica grave y encima se te dice que tu país va a dejar de producir permítaseme, monocultivo, el monoproducto, que es el petróleo, a final de este año, algo se tuvo que hacer mal y la postura es indefendible. Estamos hablando del caso de Venezuela. Ya se ha confirmado, dejará de tener gran capacidad productora de petróleo hacia final de este año. Es más, tendrá que dejar una organización de la cual fue fundadora, la OPEP. Ahora, la situación de Venezuela es increíble. Sí. ¿Cómo se llegó a tal situación? Sí, yo creo que acá hay un tema interesante para analizar, que es la cuestión, digamos, de poder en algún momento dejar de lado la ideología de lado y concentrarse en el factor técnico productivo, que muchas veces se olvida. Yo creo que hay un escenario, no digo similar, pero con ciertos matices o, digamos, vericuetos que tienen mucho que ver con la Cuba de Fidel Castro. Cuando Fidel Castro sube al poder a través de la revolución, muchos técnicos preparados que trabajaban mismo en la industria petrolera o en otras industrias fueron tentados por el capital, por el capitalismo, y se fueron a los Estados Unidos. Entonces Cuba pasa un periodo de transición de unos 10 años muy complicado en términos productivos. Y acá en Venezuela está pasando lo mismo. Dejando de lado la cuestión ideológica de izquierda y derecha, o la cuestión, digamos, técnica macroeconómica o financiera, acá lo que tenemos es que muchos técnicos, gerentes, ingenieros, técnicos operativos, gente dedicada a logística, fue por cuestiones políticas, bien o mal dejados de lado. Y esta cuestión técnica se ha notado del modo que se ha resentido la producción del barril y ha llegado al escenario que usted acaba de describir, digamos, ¿no? Un escenario en el cual Venezuela, un país miembro fundamental de la OPEP, ahora tiene que decirle a sus socios, a sus aliados, que su base económica, el 90% de la generación de divisas, ya no va a existir más. Lo que va, por supuesto, complicar más el escenario macroeconómico ya adverso que tiene Venezuela hace algunos años. Es que además no tuvo que sufrir ningún tipo de embargo, no tuvo que sufrir absolutamente nada, porque el anterior presidente Chávez lanzaba diatribas contra los Estados Unidos, pero religiosamente le enviaba la cuota de petróleo que compraba, los barriles, y Estados Unidos lo pagaba religiosamente. Ahora, la situación económica, conteniendo la única entrada que es de petróleo, va a ser desastrosa porque importa todo. Lamentablemente lo que creo yo unos graves problemas que ha tenido el chavismo, o todo este periodo ya va de décadas del chavismo, es el hecho de que no han logrado, por cuestiones endógenas y exógenas, poder dinamizar el aparato productivo que sustituya las importaciones. La realidad es que todavía Venezuela depende, digamos, en gran cuantía de todo tipo de importaciones, desde alimentos, materias primas, bienes de capital, para su mercado interno,
y no lo ha podido generar porque también es un momento difícil de transición, cuestiones políticas y demás. La realidad es que si no tiene el petróleo, los dólares del petróleo, la situación de Venezuela se va a complejizar aún más en los próximos meses. Pablo Cornum, gracias por habernos acompañado. Gracias Pablo es economista y especialista en relaciones internacionales. Y también agradecemos La Sociedad Anestesiada, el libro que nos ha traído, que también relacionado con los temas económicos que afectan al mundo. Y recuerden que nosotros estamos en el sur, pero no estamos lejos. Los temas que tratamos hoy nos afectan de manera directa. Esto ha sido 26 Internacional. Gracias por habernos acompañado. Hasta nuestro próximo encuentro.